Bueno, ya quedan poquitos ingresando. Bueno, vamos a dar comienzo. Buenas tardes a todos, bienvenidos a este ciclo de capacitaciones virtuales que estamos realizando de Expo Medical. Una vez más nos está acompañando el Comité Argentino de Mantenimiento, le damos las gracias. Hoy vamos a estar hablando sobre los edificios hospitalarios en los tiempos del COVID. Le voy a dar, antes de arrancar, quiero por favor pedirles a todos, igualmente los micrófonos tenemos controlados, pero que controlen siempre que el micrófono esté en silencio. El tema de las preguntas, al final de la disertación se va a estar habilitando un panel de preguntas a través del chat de Zoom, así que igualmente a medida si se les surgen preguntas, vayan haciéndolas, escribiéndolas en el chat y luego al finalizar las vamos a ir respondiendo. Bueno, no me extiendo más, ya voy a darle paso al ingeniero Armando Negrotti. Ingeniero. Vamos a... ¿Ya está? Perfecto. ¿Arranco? Perfecto. Todo suyo. Bueno, gracias. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos a este ciclo que organiza Expo Medical. Nosotros, como Comité Argentino de Mantenimiento, ya hace muchos años que acompañamos a Expo Medical con nuestros seminarios. Yo soy Armando Negrotti, soy ingeniero industrial, soy en este momento presidente de la Asociación de Arquitectura, la Asociación Argentina de Arquitectura e Ingeniería Hospitalaria, que es la ADAI. La ADAI va a tener una charla el 13 de octubre, justamente también. Pero hoy estoy presentando al CAM, Comité Argentino de Mantenimiento, que es una organización, es una institución que se dedica fundamentalmente a estos temas de capacitación en mantenimiento hospitalario. Yo fui presidente del Comité Argentino de Mantenimiento durante 15 años, entre el 2003 y el 2018. El actual presidente es el ingeniero Alejandro Crespi, que no nos pudo acompañar, pero sí está la secretaria, que es la arquitecta Rita Comando, que me va a seguir en la charla. Bueno, como les decía, el CAM es una institución fundada en 1986, ya tenemos unos cuantos años sobre nuestras espaldas. Somos miembros de la Federación Iberoamericana de Mantenimiento, que es una organización que agrupa países, las asociaciones de mantenimiento de países de Latinoamérica, a España y a Portugal. Yo fui presidente también de la federación entre los años 2007 y 2009, actualmente mantengo la secretaría. La secretaría está en Argentina desde hace muchos años, la secretaría de la Federación de Mantenimiento Iberoamericana. Y justamente también fuimos miembros de lo que es el Global Forum de Asset Management, que es una organización mundial con sede en Suiza. Soy socio fundador, porque justamente ese foro se fundó en 2009, mientras yo era presidente de la federación. En lo personal, soy socio en una consultora, me dedico a la consultoría de gestión hospitalaria, gestión fundamentalmente lo que tiene que ver con mantenimiento y facility management, o sea, la operación hospitalaria. Dicho todo esto, voy a arrancar con mi presentación, así que voy a compartir pantalla, y me vengo acá, que entiendo que esta es mi presentación. Empiezo por el final, diciéndoles muchas gracias. Bueno, vamos a hablar de gestión de activos frente a la pandemia del COVID, porque en realidad lo que pasa es que el COVID en cierta forma ha trastocado todo lo que tuvo que ver con la operación hospitalaria, ¿no? Les muestro esta primera foto, que es la gripe española de 1918, 1920 y el 2020. Fíjense que se usaban barbijos,
la gente tenía sombrero, las mujeres usaban sombrero, ahora tenemos barbijo y no usamos sombrero. Pero creo que es la única diferencia en lo que estamos pensando cómo cuidarnos para la prevención, ¿no? La pandemia de la gripe española, ya como dije, empezó en 1918 y murieron 50 millones entre enero de 1918 y diciembre de 1920. O sea, en 2 años murieron 50 millones de personas y se infectaron 500 millones de personas en el mundo. Había 1.600 millones de personas en ese entonces, o sea que 1/3 de la población mundial se infectó con la gripe española. Fue muy alto el porcentaje, esperemos que el COVID no nos impacte tan fuerte, pero hoy por hoy realmente la situación es muy grave. Fíjense lo que eran los hospitales en 1920, estas 2 fotos, lo que eran los hospitales en 1920 y en el 2020. Acá tenemos más tecnología, sin ninguna duda, pero en los pacientes en sus camas, en muchos lugares, nos encontramos con que esos pacientes no hay grandes diferencias. Bueno, el coronavirus nos sorprendió. Además pasó a ser de una enfermedad que se tenía como una enfermedad totalmente que afectaba a la parte respiratoria, a ser una enfermedad multisistémica que en pocas semanas hizo que cambiara radicalmente la forma de diagnosticar fundamentalmente, pero más que nada de tratar de paliar la virulencia de la enfermedad. Desde la Asociación de Arquitectura e Ingeniería Hospitalaria trabajamos tempranamente en todo lo que tenía que ver con justamente tratar de ayudar a las distintas instituciones del sector salud en Argentina. Empezamos con las recomendaciones ADAI, que hubo 2 tipos de recomendaciones. Tuvimos las recomendaciones, unas que fueron recomendaciones para prever sobre la calidad de aire, y otras que tuvieron que ver con recomendaciones básicamente de organización de lo que eran los espacios para la salud, que vino desde el punto de... Lo vamos a charlar muy rápidamente ahora. A partir de mayo arrancamos con una serie de intercambios, que llamamos los intercambios ADAI, que fueron muchos seminarios que dábamos todos los miércoles entre mayo, la primera semana de mayo de este año y mediados de septiembre, todos los miércoles a las 18 horas nos reuníamos para hablar sobre distintos temas que tenían que ver con la pandemia y cómo ubicarnos desde lo que es los espacios hospitalarios para justamente paliar la pandemia. En este mismo esquema, en el mes de junio sacamos un anuario, el anuario que todos los años sacamos en papel, este año lo sacamos en digital, lo pueden consultar en la página de ADAI, que es www.adai.org.ar, pueden encontrar con el anuario, con toda la información referida a la pandemia, ¿no? Y por otro lado, también a partir de junio implementamos las diplomaturas ADAI, que estas diplomaturas las tenemos junto con la Universidad del Gran Rosario, y básicamente las 2 que toman bajo mi dirección son la de Ingeniería Hospitalaria 1 y Ingeniería Hospitalaria 2. Bueno, la COVID o el COVID y su virulencia. Fíjense que hay 4... ataca de 4 formas: en forma leve, en forma moderada, en forma severa o en forma crítica, y un 40% está entre leve y moderada, otro 40% está entre moderada y severa, y un 20% está en lo que es crítica la enfermedad. Esto hace que, bueno, que los hospitales tuvieran que adecuarse a sus condiciones. ¿Y para qué? Y para separar a los posibles infectados COVID de aquellos que tenían otras patologías.
En la mayoría de las instituciones se establecieron un triage, en muchos lugares ese triage se puso en forma externa, para poder aislar a los pacientes por un lado y por otro lado detectar el impacto de la enfermedad. De esta forma, los pacientes algunos se mantuvieron o se mantienen en su hogar, y otro grupo, una vez que llegan al triage hospitalario, se define si van a lugares que se llaman de cuidados mínimos. Se dispusieron de una cantidad de lugares para esto, de cuidados mínimos, pero ya cuando la virulencia es más grande, o se tiene que ir a lugares con cuidados intermedios o con cuidados intensivos en terapias intensivas. Esto llevó a que realmente, además del cuidado, la necesidad de los pacientes a recibir oxígeno, y esto, como vamos a ver en un ratito, hizo que la cantidad de oxígeno se tuviera que aumentar en forma muy importante en las instituciones de salud. El consumo de oxígeno fue realmente muy importante, cómo se empezó a utilizar mucho más. ¿Cuáles fueron los objetivos entonces de los hospitales frente a la pandemia? Uno es atender a la totalidad de la población enferma que lo requiera, con su diagnóstico o bien con la internación, la no propagación de la enfermedad al resto de la población, con aislamiento del paciente infectado, y básicamente, justamente, tratar de cuidar al personal de salud para que no se infectara. Y cuando hablo de personal de salud, hablo de los médicos, hablo de la enfermería, hablo de la parte técnica, desde la parte médica, pero también hablo de todo lo que tiene que ver con la prestación de los servicios hospitalarios, ¿no? Esto fue desarrollado y fue como recomendaciones de ADAI desde el programa de actualización de proyectos de edificios para la salud, que es el taller de ADAI con Fado Uva, que dirige el arquitecto Luciano Monza. Bueno, decíamos que los pacientes, además de su internación y de su cuidado específico, necesitan además de requisitos por parte de la parte médica, desde laboratorios, de banco de sangre, desde la parte de imágenes, radiología y ecografía, el área de esterilización, y para ese 5% que no puede pasar la enfermedad, necesitamos de la utilización de la morgue. Todos estos son espacios hospitalarios que no se limitan a los lugares de camas o de internación o los lugares de terapia intensiva. Esto hace que el personal médico de enfermería del hospital sea requerido prácticamente en su totalidad. Pero no solamente el personal de salud, porque este personal requiere áreas de estar y a veces dormir para no volver a su casa, tiene que estar separado, tiene que estar cuidado, tiene que tomarse ciertas precauciones para que del grupo que ingresa, no se contagie del grupo que sale, que estuvo en contacto con los pacientes. Eso también llevó a que se tuvieran que aislar los vestuarios, darles vestuarios distintos. Pero no solo eso, sino que se necesita la cocina para preparación de las comidas, para la lavandería o el área de ropería para la ropa de cama y de personal, la parte de farmacia para los insumos médicos, las áreas de depósitos, las áreas de tratamiento de residuos patogénicos y comunes. Otra gran cosa que pasó en los hospitales es también la cantidad de residuos patogénicos que se generaron es muchísimo más alta. El área de limpieza, las comunicaciones, los sectores de carga y descarga de ambulancias, de abastecimiento, mantenimiento, administración, todos los sectores hospitalarios en realidad siguieron funcionando, primero con algunas restricciones al principio, pero una vez que la pandemia nos golpeó de lleno, realmente hubo que empezar a trabajar en forma prácticamente total en todos los hospitales, ¿no? En Ingeniería 1, en la Diplomatura de Ingeniería 1, nosotros siempre decimos, o yo digo, porque es básicamente cuando hablo de gestión,
que un hospital tiene que juntar su parte de gestión clínica con el recurso físico con los servicios no asistenciales. Estos servicios no asistenciales es lo que normalmente atiende el Facility Management, tiene que ver con el mantenimiento de las instalaciones por un lado, pero por otro lado lo que es la prestación de servicios blandos, los servicios de comida, de ropería, de limpieza, etc. Entre la parte médica usa del recurso físico justamente para que se cumplan los procesos médicos. El recurso físico lo provee a través de instalaciones, provee la calidad de aire, provee el oxígeno, provee la electricidad, provee los distintos servicios que cada uno de los locales médicos requiere para que los procesos médicos puedan ser cumplidos. Pero por otro lado, los servicios no asistenciales, como les decía antes, está servicio de vigilancia, servicio de ropería, servicio de limpieza, servicio de comida, distintos servicios que se manifiestan hacia la parte médica. Hay una parte que está inmerso dentro de esto, que es justamente la ingeniería hospitalaria. La ingeniería hospitalaria va desde el diseño hasta la gestión como una línea biunívoca, ¿no?, que comunica el diseño del hospital con la gestión. Entonces, esta ingeniería hospitalaria, que son justamente todas estas instalaciones, son las que nos proveen a lo largo de la vida del hospital de lugares donde los requisitos médicos puedan ser cumplidos. ¿Todo para qué? Para el paciente. La función de todo este hospital que funcione es el paciente. Ahora bien, esto que nosotros veíamos como gestión clínica, recursos físicos y servicios no asistenciales, y la arquitectura e ingeniería hospitalaria que se entroncan entre sí en ese recurso físico para dar respuesta a los pacientes, en realidad lo que está pasando en este momento es que su gestión se vio afectada. Esta gestión básicamente tiene que ver con una cantidad de hechos que pasan dentro del hospital. Esos hechos que pasan dentro del hospital son los procesos médicos que afectan los procesos que se dan acá abajo, los procesos que se dan en los espacios llamados no hospitalarios, que son hospitalarios, pero son los servicios. Con lo cual hubo que reanalizar circulaciones, diferenciar accesos, diferenciar pacientes sanos de enfermos, diferenciar ingresos y egresos de personal, diferenciar cómo se hacían los abastecimientos de los insumos, y desde el punto de vista de lo que son justamente las instalaciones, hubo tres cosas que hubo que fundamentalmente darle mucha importancia. Uno fue la energía, otra es la calidad de aire, otra es los gases médicos, y sin ninguna duda tuvimos que también atender todo lo que tenía que ver con la bioseguridad, la integración de los sistemas, mantenimiento de la planificación, para lograr confiabilidad. Bueno, de todo esto que está acá, normalmente se ocupa el Facility Management. Bueno, el Facility Management es una disciplina que es la que justamente se ocupa de la gestión. Crear variedades organizativa, que es lo que busca el Facility Management, crear solidaridad organizativa a partir de la revisión de procesos. Poderse anticipar a la aparición de disfunciones organizativas. Y en estos casos, frente al COVID, cualquier disfunción organizativa que se pueda llegar a presentar es un foco de infecciones. Es lo peor que nos puede pasar dentro de un hospital donde hay pacientes infectados. Entonces, hay que tratar de detectar aquellos lugares donde hay no conformidades, y esas no conformidades evaluarlas y trabajar sobre eso. Fundamentalmente evaluando al personal y los procedimientos de trabajo. ¿Para qué? Y bueno, para modificar aquellos procedimientos que se estén haciendo mal y establecer protocolos que sean realmente los protocolos que ayuden a resolver los temas que tienen que ver con el COVID.
Bueno, en cuanto a calidad de aire, solamente lo voy a mencionar porque seguramente Jorge Castro, el ingeniero Jorge Castro, va a hablar de esto, así que solamente voy a hablar de esto. Voy a decir que desde el 2009 existen unas tablas de las que trabajó ADAI con las RAE sobre temperaturas recomendadas, presiones positivas y negativas en los distintos locales, renovaciones de aire, humedad relativa y la totalidad de los parámetros que definen los locales médicos. Estas recomendaciones, esta tabla de parámetros, se vio afectada de cierta forma por el tema de calidad de aire frente al COVID, y entonces sacamos ciertas recomendaciones, justamente el 18 de marzo ya sacamos las recomendaciones, para salas de pacientes aislados y para terapias intensivas existentes. Y desde el mes de mayo se está trabajando en una comisión IRAM para reglamentar el diseño termomecánico en hospitales, donde hay una cantidad de instituciones que están trabajando. Desde ADAI, los que trabajaron con las normas estas, es el arquitecto Carlos López y el señor Oscar Moreno de ARRAE, que son docentes de la Diplomatura de Ingeniería Hospitalaria 1 y 2. El otro tema grave, insisto, fue el consumo de oxígeno. En los hospitales donde el tema está totalmente centralizado, con terapias totalmente centralizados, el consumo aumentó de 5 a 7 veces, o sea, 5 a 7 veces más, no 5 o 7%, sino 5 o 7 veces más el consumo de oxígeno. Y en los lugares donde está parcialmente centralizado, donde hubo que generar lugares, hubo que abordarlo, tuvo que analizarse en particular cada lugar y trabajar sobre eso. En otros lugares centré más las centrales de conmutación de oxígeno, fundamentalmente los Armando, a ver que se silenció. Ahí te estoy habilitando. Hola. Perfecto, ahí bueno, está. Bueno, camas disponibles, aumentos, hubo que aumentar camas en muchos lugares, esto llevó a que justamente a esto del aumento y a tener que distribuirlo de otra forma y a tener que hacer instalaciones de emergencia. También estos son temas que los analizamos en la diplomatura de Ingeniería Hospitalaria. Bueno, revisión y políticas y procesos. Esta es la metodología de revisión, identificación de cada proceso, generación de... Todo esto es tema que se ve en la Diplomatura de Ingeniería Hospitalaria 1, es un tema a mi cargo, todo lo que tiene que ver con procesos y control de procesos, que lleva justamente a verificar frente al COVID todos los procesos hospitalarios. Estas que están acá fueron recomendaciones del Colegio de Ingenieros Industriales de Madrid, COIM, que tiene una comisión de salud, donde generaron un cuadernillo con una cantidad de recomendaciones que muy importante, muy interesante, que fueron distribuidas desde ADAI en los inicios justamente de la cuarentena. En marzo ya salió esta comunicación y nosotros la publicitamos. Esto hablaba de los elementos de protección personal, hablaba de la organización del personal de mantenimiento, de la necesidad de reducir plantilla, de modificar turnos y horarios, de mantener una plantilla de reemplazo disponible por si se infectara la Armando, te quedan 5 minutos, por favor. Bueno, listo. Bueno, informativo, personal propio de interacción con áreas médicas, aprovisionamiento, etc. ¿Cuáles son entonces las instalaciones críticas frente al COVID? Instalaciones críticas, ventilación, climatización, gases médicos, no críticas pero no relacionadas, el suministro eléctrico. Si no teníamos un problema
el problema eléctrico resuelto, el mejor consejo era poner un grupo de electrógeno en la puerta del hospital. Bueno, dos reflexiones. En primer lugar, ¿qué va a pasar después de la pandemia? Bueno, básicamente hay una realidad y es que los gerentes operativos tienen que ser cada vez más profesionales. No podemos pensar en que las gerencias operativas pueden estar en manos de gente no profesional. Esto es una realidad que hay que tomarla muy en serio porque cada vez las instituciones tienen un equipamiento con mayores requisitos y con mayores demandas. Esto lleva a que haya que analizar una cantidad de información que tiene que ver con qué formación le damos a los profesionales. Resistencia a la frustración, comunicación, trabajo en equipo, orientación a resultados, adaptación y flexibilidad, orientación al paciente, dirección y desarrollo de personas, el liderazgo, trabajar sobre planificación y organización. Bueno, todos estos son temas muy interesantes que tenemos que analizar. Y que es importante que se tomen a nivel de competencias requeridas a los directivos de salud. Y el otro tema grave a tener en cuenta, y que va a haber que trabajar mucho a la salida de la pandemia, es la humanización en salud. ¿Por qué? Porque en realidad hubo varias cosas que estuvieron ausentes. Una es cuando se aisló el paciente, ese paciente aislado, nos encontramos con que es un paciente que está solo, lejos de su familia, complicado, y realmente hay que pensar qué solución se le da desde su acompañamiento. Y el otro tema es el acompañamiento a los deudos de los fallecidos. El otro tema grave que surgió con todo esto es que los deudos de los fallecidos ni siquiera pudieron ver a su pariente muerto. Entonces, ahí también hay un tema grave que hay que tener en cuenta. Y el tercer gravísimo problema que tenemos que enfrentar, sin ninguna duda, tiene que ver con los geriátricos. No es un problema solamente argentino, es un problema que se dio en el mundo. La gran parte de la población que murió justamente por sus capacidades más flojas para poder hacer frente a los embates del virus, tuvo que ver con la gente que estaba internada en geriátricos. Con lo cual, estos creo que son tres temas importantes a tener en cuenta en un futuro cercano. Por último, la Diplomatura de Ingeniería Hospitalaria 1, ADAI-UGR, inicio en mayo del 2021 y también va a ser a distancia como es la que estamos haciendo este año. Muchas gracias y terminé, Rita. Bueno, buenas tardes. Yo por un momento pensé que estaba en el webinar de la DAI. Qué susto, pensé que me había equivocado, Armando. Pero bueno, quiero compartirles, a ver, un momentito, que no sé por qué no puedo poner pantalla completa. Esperen un cachitín. ¿La ven la pantalla? Ahí está. Viene con un poquito de delay. Esperen. A ver, Rita, todavía no se está viendo. A ver. ¿No se está viendo que estoy compartiendo? Porque a mí me dice que estoy compartiendo. A ver, vamos a hacer esto. Vamos a pararla, sacar. Ahora sí, perfecto. Viene con delay. Perfecto, ahora sí estamos todos viendo. Bueno, bienvenidos entonces al webinar del CAM, que es el Comité Argentino de Mantenimiento de los Edificios Hospitalarios en tiempo del COVID. Y la pregunta era si el edificio para la salud ante el COVID, ¿qué readecuaciones temporales o permanentes? Y bueno, yo como siempre discuto con el ingeniero Negrotti, voy a seguir discutiendo. Y como yo estoy en otra institución, que es la Sociedad Central de Arquitectos, y si bien trabajamos el tema de salud, no solamente lo trabajamos desde el tema hospitalario, sino desde el tema
de la ciudad, desde el tema de la vivienda, desde muchas temáticas, y dentro de esas discusiones, una de las cosas que se analizó es realmente qué impacto puede llegar a tener el COVID o esta pandemia en la construcción de la ciudad, en la construcción de los edificios. Y yo había armado mi charla hasta ayer, que estoy interactuando con uno de los grupos de urbanismo, y cambié toda la charla. ¿Por qué? Porque justamente escuché a un urbanista que estaba hablando de hoy en día están discutiendo en Europa la ciudad de 15 minutos, de 30 minutos, que no voy a entrar en ese tema porque no está para esta charla, pero básicamente decir que el COVID no va a cambiar nada de la ciudad, y yo, parafraseando a ese urbanista, diría que el COVID no va a cambiar nada de la arquitectura hospitalaria, pero, y acá sí diría que hay algo que sí trajo el COVID, que no tiene que ver con la enfermedad, con la pandemia, sino que ha tenido un impacto en la virtualidad y en el uso de todo lo que son los medios de comunicación, sobre todo a nuestra generación y a generaciones que están en los 40, 50, que son, yo digo porque yo ya estoy patinando los 60, pero digamos que de 40 para acá, o sea, todos los que son inmigrantes tecnológicos y no nativos tecnológicos, realmente el impacto que ha traído, yo creo que hemos avanzado en un año, 20, 30 años de lo que hubiera significado si no hubiera pasado la pandemia. En esto de manejar las redes, de comunicarse mediante un Zoom. ¿Cuándo hubiéramos pensado que íbamos a hacer esto en forma virtual? Y ni que hablar el impacto económico que esto está trayendo, pero porque lo que está destruyendo es el concepto de globalización con el cual desde los principios del 2000 hasta ahora se ha estado trabajando. Son conceptos en los cuales yo no voy a entrar por el de la globalización y todo eso, porque vuelvo a insistir, los invito a la Sociedad Central de Arquitectos para charlar temas a lo mejor un poco más amplios que sea solamente el tema de salud. Pero como hoy nos convoca el tema de hospitalario, yo creo que el tema fundamental es el que tiene que ver con el impacto que va a traer la virtualidad. Porque este hospital del futuro es el hospital del hoy. O sea, ya no estamos hablando de que va a haber robots, de que la logística se va a hacer mediante robots. Hoy en día están funcionando, y todo esto que ha hecho la virtualidad, o sea, la pandemia, es potenciarlo, es acelerarlo en una forma exponencial que no se hubiera dado de la misma manera si no hubiera pasado. Entonces, ¿cuáles serían las cosas que yo tendría que trabajar? En principio, lo de siempre, en los procesos. En los procesos hay que probablemente, y ahora cuando yo pase a lo que hay que repensar, obviamente son esos procesos que hay que repensar, ¿sí? Otra de las cosas que hay que repensar mucho es la cultura organizacional, porque lo que se está viendo de esta pandemia, y por eso tenemos los mismos barbijos que en la fiebre española de 1818, ¿sí? Es que el contacto y la conducta humana son lo que transmiten las enfermedades. Entonces, lo que tenemos que trabajar es sobre esa conducta, porque hoy en día te dicen, vos no te querés contagiar, usá barbijo, mantener distancia social, ¿sí? Y básicamente, y obviamente, estate atento a los síntomas que tenés, ¿sí? Y de hecho, yo he trabajado sin parar, yendo al hospital todos los días. La política de la Ciudad de Buenos Aires, en ese sentido, defiende mucho a sus trabajadores, testeándonos todas las semanas. O sea, tengo todos los deditos ya mochos de todas las veces que me pinchan con la trinchetita para hacerme el testeo. Y realmente la gente no se contagió. O sea, yo estoy, y en un lugar con más, digamos, virulencia que un hospital del tema de COVID, eso no significa que mañana no me enferme de COVID. Pero en general en los hospitales, una de las cosas que se demostró con aquellos personal de salud que se contagia, es porque en algún momento no cumplió el protocolo. O se descuidó, o eran 20 dentro de un mismo lugar,
o no usaban el barbijo, o sea, en los procesos. Entonces, para cambiar los procesos hay que trabajar fundamentalmente con la cultura organizacional, porque eso tiene que ver con otra cosa muy importante, que es el tema de la educación, ¿sí? Entonces, y en esto yo creo que los arquitectos, yo ya lo he dicho en otras charlas, tener una visión compartida, para eso tenemos que manejar un lenguaje común, para que pueda haber comunicación y consenso. ¿Por qué digo esto? Porque a veces nosotros los especialistas nos enroscamos en nuestra especialidad y perdemos la visión del todo o perdemos la posibilidad de interactuar con otros especialistas, como son en el área de salud, con los médicos. Entonces los médicos, es como que al principio discusiones, por ejemplo, que después va a hablar de esto mucho Jorge, que tiene que ver con el tema de el tema de la renovación de aire. Entonces te decían, bueno, en quirófano hay que abrir las ventanas, en la UTI hay que abrir las ventanas, y decían, no, porque tenemos presión positiva, entonces ¿cómo vas a abrir las ventanas? Era un quilombo, hasta que al final nos pusimos de acuerdo. Entonces, por eso yo vuelvo a insistir que trabajar sobre esta cultura organizacional es muy importante. Obviamente que, como siempre, el tema del proceso de planificación también es clave, o sea, porque para poder repensar este hospital y para poder hacer cambios en cuanto a estos procesos, tenemos que estar dentro de una planificación donde yo vea el todo, porque también hubo otras pandemias mucho peor que la fiebre amarilla. Yo no sé a esta altura cuánta gente se murió de SIDA hasta que aparecieron los retrovirales, pero como impacto social y psicológico, el tema de SIDA, y yo me acuerdo que yo era chica, no tan chica, cuando apareció el tema del SIDA, pero estaba en la facultad estudiando, o estaba recién recibida cuando llega acá a Argentina, y la discusión en ese momento era si se iba a volver a hacer hospitales de infecciosos como los sidarios, y se hablaba de los sidarios en ese momento. Y sidarios no hubo, apareció el retroviral, y no cambió demasiado nada. Entonces, yo creo que si nosotros respetamos una planificación, y esa planificación está basada en los procesos, eso va a ser muy importante. Y por eso, en esta evolución tipológica, creo que los cambios no los da el virus, sino los da una sumatoria de cosas que son los avances tecnológicos, básicamente, por eso digo que el gran impacto, porque ¿qué va a pasar ahora si yo ya no necesito ir al médico a la consulta externa para que el médico me atienda? Porque yo personalmente, que estoy haciendo terapia, bueno, no voy a entrar por qué, pero bueno, la estoy haciendo virtual, yo ya no voy más al consultorio. Y eso sí me va a traer un impacto en la planificación, porque toda esta virtualidad seguramente me va a hacer disminuir la cantidad de consultorios o la cantidad de salas de internación. No sé, eso es lo que tenemos que ver, ¿sí? Pero seguramente, si vemos dentro de 10 años, la imagen de estos hospitales va a ser muy parecida a los hospitales que están actualmente. Entonces, por eso digo que trabajar en la planificación estratégica es clave, entender, y justamente uno de los problemas que apareció con esa planificación estratégica fue el tema de las circulaciones, y estas dobles circulaciones, que ahora también vamos a hablar. Otro concepto que yo creo que se ha potenciado, que se ha exacerbado, es el de la sustentabilidad. Todo el mundo empezó a valorar el aire libre, cosa muy loca, que empecemos a valorar el aire libre, el espacio verde, la necesidad de tener un espacio donde juntarnos al exterior, cuando en los 70 el espacio de jardín del hospital era el predio, el lote vacío para construir un edificio. Jorge se ríe porque sabe que a veces aparecen granos en los hospitales de edificios dispersos. Entonces, este es el otro tema, ¿sí? La sustentabilidad y el impacto que está teniendo sobre la salud de la gente las acciones que hace el hombre, ¿sí? O sea, el tema de los plásticos, el tema de, bueno, también no voy a entrar en este tema
pero creo que esto, y el tema del, o sea, hasta ahora se hablaba mucho del aire acondicionado en todo el hospital, yo no sé si mañana no se va a empezar a hablar otra vez de pensar que hay áreas que no necesitan un aire acondicionado, sí climatización, pero por el tema de las renovaciones de aire, no sé, o en algunos lugares sí y en otros no, ¿sí? Digo estas cosas, estoy fantaseando, digamos, porque tampoco es que uy, esto se corrió. Sí, en cambio, creo que el tema del hospital inteligente, que se me recorrió la imagen, esto ya estaba y es lo que se viene. Es lo que se viene y es lo que tenemos que garantizar. O sea, fíjense cómo nosotros hoy nos damos cuenta de lo atrasados que somos como país, porque no hemos podido soportar la internet, no puede soportar muchas veces la conectividad de todo el mundo. O sea, no sé ustedes, pero yo a las 6 de la tarde a veces estoy dando clase y se me cuelga internet y me caigo. Y a mis alumnos le pasa lo mismo. O lo que ha pasado con este tema de que nosotros estamos pensando toda esta virtualidad, pero hay gente que no tiene acceso. Y no solamente un acceso físico de una computadora. Hay mucha gente que no tiene el acceso virtual, el acceso cognitivo para poder acceder a esta tecnología. Yo hace un par de años escuché una charla que decían que en el siglo XXI los analfabetos no iban a saber o sea, no eran los que no iban a saber ni leer ni escribir, sino aquellos que no sabían usar la tecnología, la informática, que no se podían conectar con una máquina. Y fíjense hoy lo que ha pasado con la gente mayor o la gente que se resiste a esta tecnología. En el hospital, nosotros que teníamos mucha resistencia a todo lo que es la digitalización, de historia clínica, y para eso también tenemos que educar. Es un cambio cultural y de educación, de empezar a ver cómo me apropio de esta nueva realidad que es el tema tecnológico y del tema de la innovación tecnológica con todo esta imagen del medio, con el médico ocultando a la nenita, haciéndole una prueba en el oído a la nenita, hasta no hace mucho, muchos decían que era una locura y que era aberrante, ¿sí? Pero yo creo que el tema de repensar estas nuevas modalidades es lo que estoy diciendo recién, o sea, camas. Yo digo, está bien, hay que disminuir, hay que aumentar, o sea, porque otra de las cosas que mostró la pandemia es también que cuando dijimos que hay que quedarse en casa, hay gente que no tiene casa donde quedarse, o que sus condiciones de habitabilidad no le permiten estar en una vivienda aislado o estar en una vivienda que reúna las condiciones adecuadas. Ojo, vuelvo a insistir, tema vivienda es para otro seminario, pero lo que quiero decir que nosotros no podemos focalizar en un tema sin perder la complejidad de ese problema. Porque también nosotros los que hacemos arquitectura hospitalaria en lugares como Argentina y en Latinoamérica en la mayoría, sabemos que muchas de esas camas de internación que están ocupadas por casos sociales, porque no está resuelto el tema de dónde mando al viejito que no lo puedo tener internado en el hospital, o al loco, que ese es otro tema para hablar, del tema de salud mental y los espacios para la salud mental, que qué se hace con eso. Entonces, vuelvo a insistir, cuando estamos pensando, tenemos que pensar el conjunto y no la cosa chiquita. Entonces, obviamente, hasta ahora se hablaba de la disminución de camas, pero cuando apareció el COVID, aparece que hay un montón de camas. Yo escuché hace poco en una charla que me invitaron a dar un seminario en Colombia, que había un arquitecto español que hablaba de un hospital de 1000 camas que están haciendo en Madrid, y había muchos que habían salido a pegarle, porque decían, pero ¿qué vamos a hacer después cuando pase el COVID con un hospital de 1000 camas? ¿Entienden? Bueno, entonces, por eso digo que hay que pensar cómo vamos a manejar el tema de camas sí o camas no, porque ¿quién van a ocupar esas camas? Uno de los grandes problemas que ha tenido en estos momentos nuestro sistema de salud es que si vos no te enfermabas de COVID, no sos enfermo. Entonces, han aumentado los casos cardiológicos, en las urgencias cardiológicas en el hospital. Los accidentes
La gente por accidentes, hoy hubo un choque, acá sé que ustedes muchos son de otros lados, en la ciudad de Buenos Aires, en una avenida quedaron destrozados los dos autos por la alcoholemia y por porque chocaba alcoholizado, hizo bolsa y mató al otro conductor. Entonces, los problemas de salud, o sea, el trauma en la salud, mientras que no trabajemos el tema de educación, van a seguir habiendo accidentes y vamos a tener que tener las guardias como las tenemos hasta ahora. O sea, con esto quiero plantear que es mucho más profundo de lo superficial, que pueden ser algunas cosas, cuando hablamos de repensar, de los layout. O sea, sí creo, por ejemplo, cuando hoy en día se habla del tema de accesos, de este acceso diferenciado de personal, de febriles, los hospitales vienen con graves problemas de acceso por el tema de seguridad. Y nadie dijo nada, que hay que repensar, sobre todo en los pabellonados donde tienen mucha accesibilidad, ya sea por robo o por el tema de la violencia. ¿Entienden? Entonces, yo creo que eso sí, las circulaciones, el tema de seguridad, son temas que tenemos que poner en la agenda cuando hacemos diseño hospitalario. Entonces, el tema de los layout en cuanto a flexibilidad, accesos, el paciente, por dónde circula el paciente, las circulaciones técnico-público, porque ¿cómo impacta en la huella la cantidad de circulaciones al haber duplicado entre aquel hospital monobloc y pasar a un hospital sistémico con una doble circulación? ¿Cuánto es el peso de esas circulaciones en el programa? ¿Alguien lo evaluó desde el punto de sustentabilidad? Esas son las preguntas que yo creo que tenemos que hacer y dónde tenemos que poner esa doble circulación. Repensar. Obviamente que hoy en día estamos ante una coyuntura. Entonces, ante esa coyuntura, yo tengo que salir rápidamente a dar respuestas, y seguramente esta coyuntura, ya dicen los expertos que va a durar hasta junio del año que viene, mínimamente, hasta que puedan probar y incorporar el tema de la vacuna. Pero bueno, y eso implicó reformular circulaciones, modificar las áreas de triage, el concepto de humanización. ¿Ustedes saben cuándo aparece el concepto de humanización en la arquitectura hospitalaria? En la década del 50. Cuando aparecen dos cosas dentro del tema de salud. El primer tema que aparece es la bioética, por el tema de la tecnología. La tecnología, ¿sí? La tecnología en la salud, y eso habla hasta cuándo puede morir un paciente. O sea, perdón, no hasta cuándo, estoy diciendo una burrada. Hasta, digamos, hasta cuándo se puede prolongar la vida de un paciente. O sea, esos pacientes que estaban con muerte cerebral y que continuaban su vida, y ahí se empieza a hablar de la bioética, y esto también implica hablar de la humanización. Entonces, y esto que ha pasado con el COVID, esta aislación que se le ha dado a la sociedad, y no solamente a la sociedad en el hospital, en las casas, los adultos mayores que han quedado aislados en sus casas, que a veces yo hablo con las madres de mis amigas que son de mi generación, que tienen madres que rondean los 80, 90 años, que se han comenzado a perder mentalmente, que no saben en qué día están. ¿Por qué? Por el aislamiento. ¿Entienden? Entonces, ojo, este tema cuando lo hablamos. Y sí, también una de las cosas que ha provocado el tema del COVID es que realmente pareciera que no hay otra cosa que no sea COVID. Yo le pido que a Armando o Jorge marcame el tiempo, que son 20 minutos más o menos, un poquito más, porque él me comió 10 minutos, porque yo puedo llegar a hablar y a estirarme mucho. Con el tema del personal, ¿sí? Con el tema del personal y repensar el personal, yo también diría que acá hay otras cosas para charlar sobre el tema de los espacios hospitalarios y el personal. Primero, porque yo creo que no hay muchos hospitales que a rajatabla cumplan con la Ley de Seguridad y Higiene en el Trabajo, que es de 1978. Es más, en el gobierno de la ciudad se está tratando de implementar una ley del 2010 de lactario sobre derechos laborales de la madre en etapa laboral. De la madre digo trabajadora, enfermera, médica, administrativa. ¿Con esto qué quiero decir? Que realmente el hospital sigue siendo un lugar donde al personal de salud
no se le da la protección y el cuidado que debe tener. Pero no solamente para el COVID, porque el COVID es uno de tantos de los microorganismos que actúan en el hospital. ¿Cuántos pacientes, desde cuánto hace que venimos hablando de las enfermedades intrahospitalarias y de seguridad del paciente y de efectos adversos si hablamos de pacientes? Entonces, esto es otra de las cosas que tenemos que repensar y en serio. Instalaciones, yo no voy a hablar de instalaciones porque se va a tocar más adelante, el tema de los gases, del tema eléctrico, el tema de aire acondicionado. Básicamente acá lo que se incrementaron fueron los consumos y las demandas, salvo en el tema del aire, pero esto va a hablar Jorge y no me quiero meter entre las presiones positivas y las presiones negativas. Con esto, es el trabajo interdisciplinario. Creo que lo más importante y lo que también se ha marcado en este siglo XX, fundamentalmente, pero que ya venía en los últimos años del siglo XX, perdón, del siglo XXI, que se ha marcado en los últimos años del siglo XX, es la interdisciplina y la variedad de especialidades y subespecialidades que cada vez hay. ¿Sí? O sea, la aparición de nuevas carreras, como los bioingenieros, que son de los 80, como los ahora están la gente que se dedica a imágenes, y cada vez vemos que hay más especialistas. Pero dentro de esta interdisciplina, alguien tiene que comandar, que organizar y ver la global. Yo, como soy arquitecta, voy a decir que los arquitectos. Probablemente el ingeniero me diga, el ingeniero Negrotti me diga que desde el facility y en la parte de operación, los ingenieros. Pero tampoco creo que sea así, sino creo que es un trabajo donde la dirección, ¿sí?, es la que marca el rumbo a la cual nosotros nos vamos, o las políticas de salud nos vamos. Negrotti se cansó de hacer publicidad de la DAI, los invito el año que viene a sumarse a la capacitación virtual de la Diplomatura de Diseño y Gestión de Infraestructura Física y Tecnología en Salud, y también a la Sociedad Central, no solamente para pensar los ámbitos hospitalarios, sino también para pensar el hábitat que realmente queremos vivir. Porque sin un buen lugar nunca vamos a tener salud. Y este hábitat lo tenemos que cuidar entre todos. Y si tenemos un hábitat saludable y seguro, seguramente vamos a tener muchos menos hospitales. Muchas gracias, me despido, fue un gusto estar con ustedes. Jorge, te dejo la palabra. Bueno, gracias. Voy a compartir la pantalla, ahí. Ahí, ¿no? Acá pongo esto, ¿no? Sí. Ahí está. A ver. Ahí está perfecto, ahí se está compartiendo, Jorge. Perfecto, pantalla completa, ahí. Bueno, buenas tardes. ¿Sale bien, no? ¿Se escucha bien? Perfecto, bueno, escuchamos. Bueno, buenas tardes. Ante todo, agradecer al Comité Argentino de Mantenimiento, a Rita Comando y a Armando Negrotti, que fueron los que me invitaron para esta presentación. Yo ya había participado anteriormente cuando, digamos, presencialmente, cuando se hacía presencialmente, esta es la primera, obviamente, virtual. Yo les voy a hablar un poco el tema de lo que... Yo soy ingeniero mecánico, especialista en torromecánica, orientación torromecánica. Tengo más de 30 años de experiencia en el tema hospitalario, en todo el tema de torromecánico. Entonces, les voy a hacer una pequeña presentación, obviamente no podremos ir en detalle técnico, sino tratar de hacer algo ameno para comentarles un poco todo el tema del tratamiento del aire justamente en enfermedades infecciosas, como es el caso por aerosoles, como es el caso del COVID-19. Abajo, primeramente les presento, digamos, los ámbitos donde yo estoy, que es el Consejo Profesional de Ingeniería Mecánica Electricista, el COPIME, donde estamos todos matriculados por la especialidad, nuestro profesionalmente. Pertenezco también, soy miembro de ASRAE, que es la asociación, comenzó en Estados Unidos, pero hoy es a nivel mundial, que se dedica justamente al aire acondicionado.
y tiene un capítulo especial o tiene una serie de estándares especiales en el tema hospitalario. Y también participo como socio de la DAI en todo lo que son congresos y bueno, en diferentes actividades. Ahí también tiene mi mail para cualquiera que quiera hacerme una consulta, más allá de las preguntas que pueden hacer hoy en esta presentación, que trataré de responder. Si quieren hacerme una consulta personal, no hay ningún problema y dentro de mis posibilidades la contestaré. Bueno, como les estaba explicando, hay diferentes trabajos, digamos, con respecto a este problema, digamos, que tenemos con el tema de fundamentalmente la bioseguridad y el aire acondicionado. Tanto sea RAE, que tiene su estándar 170, y un manual especial, digamos, de lo que serían las instalaciones hospitalarias, el Hospital and Clinics, que hoy está traducido al español por el ingeniero Donoso de Ecuador, digamos, que es muy amplio y tiene, obviamente, ¿no? Esto es anterior a la pandemia, pero habla perfectamente de todo el tema de la parte, digamos, de terapia intensiva, de las salas de aislamiento, de todo lo que sea, de las presiones, que vamos a tratar un poco, presiones positivas, negativas, todos los recambios horarios de aire exterior y todo lo que sea filtración. Y también, como dijo Armando, la DAI hizo este año en su anuario todo un tema de COVID-19 con una serie de recomendaciones, una serie de al respecto, ¿no es cierto?, justamente por el tema de la pandemia. Y hoy, bueno, algo que yo les quiero presentar, y a veces a lo mejor un poco también lo dijo Armando, pero yo ya, digamos, como soy parte del comité que está trabajando con la norma IRAM, este año, no a raíz de la pandemia, esto ya se venía trabajando por medio de la UBA fue la que impulsó una nueva norma, o sea, la primera norma justamente de aire acondicionado, porque realmente no hay normativa en el país, no existe ninguna normativa con respecto al aire acondicionado. Sabemos de las instalaciones en el pésimo estado que están en muchos lugares, que vamos a tocar algunas, vamos a mostrar y hablar de eso. La primera norma que se va a hacer en el país, más allá de algunas disposiciones muy elementales del Ministerio de Salud a nivel nación, la 80.400, que ahí está el nombre de la norma, que va a ser Sistema de Tratamiento del Aire en los establecimientos para el cuidado de la salud. Ese es el nombre de la norma. A su vez, después tendrá normas de capítulos siguientes con los tratamientos especiales de los diferentes componentes, ya sea equipos, instalaciones, bueno, para cada caso puntual. Pero por lo menos vamos a tener un marco, y esto ya está terminada la norma y está pronta a salir en breve, esperamos tenerla este año, que va a ser algo muy importante respecto a tener un marco normativo y lógicamente después los diferentes organismos gubernamentales, supongo yo que lo adoptarán como propio, ¿no? Bueno, entonces ya metiéndonos en el tema fundamentalmente de la propagación de las enfermedades por aerosoles infecciosos, esto fundamentalmente ASRAE dictaminó tres parámetros importantes o tres premisas importantes que un poco había hablado recién Rita, las problemáticas de la dilución de aire, o sea, esas premisas son la dilución de aire, por ejemplo, la primera, y yo creo que la principal, es decir, el aporte de aire exterior, la renovación de aire. Es muy fácil ver, ya no solo en tema hospitalario, sino en cualquier establecimiento, lugar de trabajo, que hoy se climatiza o se venía climatizando con un simple split, que el split lo único que hace es recircular el aire, que obviamente en la casa de uno, habiendo una persona, dos personas a lo sumo, en un ambiente no es problemático, pero no en un ámbito laboral. La ley de seguridad e higiene del trabajo ya exige una ventilación y, como bien dijo Rita, data de los años 70, y sin embargo no se cumple. Ya más allá, imaginemos lo grave en un ámbito hospitalario y lo grave en un ámbito con una enfermedad como la que estamos padeciendo. Entonces, la dilución es la herramienta más importante o la premisa más importante para poder combatir esta propagación, o sea, tener aporte suficiente de aire exterior. Luego viene la filtración, que eso sí, hay toda una serie de estándares, como yo decía,
de que existen tablas de ARRAE en la cual figuran los diferentes niveles de filtrado, generalmente para los diferentes locales. Esto lo mismo en la norma IRAM está volcado y está incluso mejorado o ayornado a nuestro país, con las diferentes calidades de aire que nos va a dar el filtrado. Y después el otro tema importante, que es algo que nosotros lo introdujimos hace ya bastantes años, casi 20 años, el tema del uso de la UV, de la radiación UV. La radiación UV se usaba en el pasado, pero se había dejado de utilizar, y justamente cuando se mencionó, también Rita mencionó el tema del SIDA. El SIDA fue lo que trajo la tuberculosis multiresistente, la TBC, en el ámbito laboral, o sea, realmente en los hospitales empezaron a contagiar justamente, porque es muy similar la tuberculosis con el COVID en cuanto al contagio. Empezó a aparecer la cantidad de médicos residentes, de personal de enfermería, de que se empezaron a contagiar de tuberculosis multiresistente, de la cual eran portadores a veces los enfermos, los pacientes con HIV. Y lamentablemente, bueno, y ahí empezamos a introducir el tema del UV, a principios de los años 2000. Bueno, y hoy por hoy se está utilizando, digamos, antes de la pandemia, y ahora más, ¿no es cierto?, el tema de la radiación UV para mejorar la calidad de aire. Entonces, si nosotros presento un poquito acá el tema del filtrado, trato de ser breve para no extenderme tanto, porque si nos ponemos en cada detalle nos llevaría horas. Esto es un curso prácticamente para hacer el detalle en cada punto. El filtrado, ¿qué nos lleva? El tren de filtrado que tiene una máquina, un equipo, es fundamentalmente para la retención de partículas, y ahí, por ejemplo, empezamos con un filtro que se denomina grueso, luego un filtro de alta eficiencia, y pasamos al filtro famoso EPA, o el llamado EPA, el cual se utiliza, que es el de mayor, digamos, retención de partículas, que es el que nos va a atrapar esas partículas en el cual está el microorganismo. En este caso, el virus, bacteria, hongos, lo que sea. Entonces, al retener la partícula, se retiene gran parte. No es el 100%, es el 99,99% de partículas que las retiene, y entonces podemos tener un aire limpio, y eso combinado con las recirculaciones, que significa las veces que el aire pasa a través del filtrado, tenemos un aire lo más limpio posible, ¿no es cierto? Y eso combinado con las renovaciones de aire exterior. La tecnología UV, un poco la mencioné, es realmente algo muy interesante, y por ejemplo, quise traer una fotografía real. Esto es un equipo tiene 3 años de uso, más o menos. Esas lámparas UV se deben cambiar entre 1 y 2 años, depende el fabricante, depende la durabilidad. Estas, imagínense que llevan 3 años funcionando. Ese es otro problema de mantenimiento, ¿no?, que bien se mencionó, lo mencionó creo que Armando. Pero vemos que la serpentina está completamente limpia. La radiación UV en la banda C es la que permite la no proliferación de los hongos, bacterias, virus, porque ataca el ADN de estos microorganismos. Entonces es muy importante, y nosotros en los proyectos que hacemos colocamos la radiación UV para que no proliferen este tipo de microorganismos, que generalmente se depositan, tanto sea en la serpentina de intercambio, en modo frío, cuando obviamente la serpentina está mucho más a una temperatura mucho menor que el aire que circula. Entonces, cuando pasa el aire, se llega a punto de rocío, se precipita la humedad, o sea, le quita humedad al aire. Ustedes saben que el aire es una mezcla de gases con vapor de agua, y entonces esa agua se va precipitando y se va colectando también en una bandeja, y ahí se reproducen los microorganismos. Ustedes si agarran, por ejemplo, cuando limpian el split de casa, van a encontrar que
la serpentina del split es negra. Dice, ¿por qué está negra? ¿Está sucia? No, tiene hongos, ellos son hongos, que para las personas sanas digamos, no le hacen daño o realmente no nos perjudica, pero imagínense si en el tema de pacientes delicados, como pacientes inmunodeprimidos, ¿no es cierto?, donde esa proliferación de esos microorganismos son dañinos. Entonces, para hablar un poquito del objetivo que tiene el sistema de HVAC, o sea, de la ventilación y aire acondicionado, ¿no es cierto?, combinado, hoy más que nunca la ventilación, o sea, vuelvo a reiterar el tema de la dilución de aire, es asegurar la bioseguridad, o sea, lo que nosotros tenemos que asegurar hoy por hoy, y como algo importante, y un poco también lo dijo Rita, el tema de la bioseguridad, o sea, después vendrá el tema de la temperatura y el confort, o sea, la temperatura y la humedad, eso es confort, que por supuesto, pero el confort había superado en algún momento a la bioseguridad, era muy común decir, bueno, coloquemos un split y tengamos la temperatura correcta para trabajar, o para, por ejemplo, en un quirófano. Hay muchos quirófanos en la ciudad de Buenos Aires, y obviamente en el país, con split, sí, sin ningún tipo de, ni siquiera presión positiva, ni rotación de aire, ni nada, con split. Claro, un ambiente agradable desde el punto de vista de confort, pero no de bioseguridad. O sea, lo que tenemos que asegurar, tanto sea para el paciente y los trabajadores de la salud, y hoy por hoy, por suerte, los trabajadores de salud han tomado conciencia a raíz de la pandemia, de que es muy, pero muy importante el tema de la bioseguridad. Y ahí entonces, por suerte, preguntan. Como yo siempre digo, el personal, digamos, el personal médico, de enfermería, piensan que hay una reja y de la reja sale aire, y piensan que atrás del aire, atrás de la reja está todo bien, o sea, supuestamente hay un filtrado, una revuelta, y a veces no está todo bien. O sea, a veces nos encontramos que lo que tenemos atrás del difusor, atrás de la reja, no está bien, tiene problemas, porque no se cambiaron los filtros, porque no están los filtros, o porque nunca estuvieron los filtros, bueno, o los conductos nunca se limpiaron, bueno, todo eso es una realidad. Hoy por hoy, por suerte, el personal pregunta, consulta, y todo eso. Yo hace poco di una charla en la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, me invitaron justamente para hacer una presentación de este tipo, y fue muy interesante, porque antes realmente muchas veces los médicos no se comprometían y no consultaban ni se inmiscuían en el tema de cómo era el sistema de aire acondicionado. Hoy preguntan cómo es el tema de la presión, si positiva, si negativa, no tiene aire exterior. Eso es bueno para mejorar, junto con la norma, el futuro. No, en la actualidad estamos como estamos, no podemos mejorarlo inmediatamente, pero sí en el futuro. Por ejemplo, esto es una terapia intensiva en Cava, esto es real, acá es una terapia intensiva y de COVID. Y ustedes fíjense en que tiene un split. O sea, ¿qué condiciones de bioseguridad tienen ahí? Ninguna. Entonces, bueno, esto es una realidad. No importa el hospital que sea, pero esto es una realidad. Esto se ve en un hospital, se ve en un sanatorio, se ve en muchísimos lugares. Entonces, lamentablemente, esto es la realidad. Tenemos que tratar de cambiarlo a que se hagan las cosas correctamente. Entonces, lo que nosotros hicimos a través de los proyectos que hacemos y los trabajos que hacemos es tratar de, digamos, de llevar a norma a veces de la manera que se puede, porque también, vuelvo a reiterar, no se puede hacer todo junto. Entonces, algo que hicimos con éxito, y estamos ahora por hacer otra instalación también similar en otro hospital, es tomar una instalación existente en una terapia que no se puede intervenir en el interior arquitectónicamente, o sea, no se puede hacer la reforma que habría que hacer, de repente tirar todos los conductos existentes, y no se puede hacer de eso porque directamente no hay presupuesto y tampoco se puede parar, menos ahora, por supuesto, una unidad de terapia intensiva. Este es el caso de una obra que se hizo en algún momento, con una serie de conductos, con los equipos de confort, como se hacía antes, un equipo de confort al cual se le aplicaba una filtrera, como se decía. Jorge, perdóname, sí, que yo estoy de mala, pero faltan 2 minutos así, Marilita. Dale, apuro. Dale, entonces, gracias. Bueno, esto lo que se hizo fue
hacer una retrofit de la instalación, que eso es algo que se puede hacer perfectamente. Ese retrofit de la instalación, acá se generaron también unas habitaciones de aislamiento. Pero ¿qué se hizo? Solamente se aprovechó los conductos existentes, se les cambiaron las rejas de inyección y de extracción, y se colocó una máquina de 100% aire exterior. Esta máquina logra un nivel de bioseguridad máximo, con aire exterior 100%, y solucionamos el tema de bioseguridad. Y más o menos, soy breve, ¿no es cierto?, cómo funciona el intercambiador de calor de flujo cruzado, logra que haya un intercambio de calor para no desperdiciar el calor, porque también el tema de eficiencia energética hay que tenerlo presente, con todos los niveles de filtrado correspondientes. Este es el sistema, esto se aplicó en un hospital, en el hospital ya hace como 3 años atrás, y esta es la máquina nueva con la instalación antigua, se logró hacer el retrofit. Para las salas de aislamiento hay que utilizar siempre una extractora. La extractora, o sea, si no hay una extracción, no hay presión negativa. Lógicamente, para este tipo de pacientes necesitamos presión negativa. No hay forma de tener presión negativa si no tenemos una extracción de aire y la genere. Lo demás no es correcto. Y lo que hoy estamos integrando, lo último que quiero presentarles porque es algo muy importante, es tratar de trabajar sobre los sistemas existentes que no tienen una renovación de aire. Vuelvo a reiterar, donde hay split, puede ser desde una administración, puede ser también diferentes locales de los hospitales que tienen solamente split, ya sea de pared o de techo, piso-techo normalmente que se denomina, y los cuales hay que lograr una renovación de aire. Esto se hace con un equipo que tenga también un recuperador de calor y los ventiladores de extracción y de impulsión. Entonces, porque no se puede poner, en algún caso me han planteado de poner un ventilador de extracción y de inyección, claro, a 0 grados no se puede inyectar dentro de un ambiente 0 grados o 35 grados en los casos extremos. Hay que hacerlo recuperando calor. Entonces, esto también es un ejemplo de algo que nos llegó a nosotros, que es esto, es un centro ontológico con el cual, con 2 tiradas de conductos, se logra la renovación de aire. Ya tiene sus split y tiene su... Lo ideal sería por una instalación nueva, pero no se pueden intervenir ni hacer eso, ni tampoco a veces están los recursos. Esta es una solución que pone bajo norma algo existente. Y bueno, es una solución de compromiso que normaliza y tiene niveles de bioseguridad correctos. Entonces, esto también es otra obra, la cual se puede hacer una propuesta, ¿no es cierto?, de tratar de lograr una presión negativa cuando se tenía un sistema también existente. Entonces, bueno, esto es un poco las soluciones que hay que ir dando en este caso de la pandemia, donde lograr las presiones negativas, o en el caso de renovación de aire exterior. Bueno, un poco es esto, lamentablemente no tenemos más tiempo, pero bueno, están las preguntas que quieran hacer y mi contacto por si alguno quiere hacer algún tipo de pregunta con más tiempo, no hay ningún problema, nos comunicamos. Gracias, muchas gracias. Yo tengo que sacar esto, ¿no? Rita, ahí te estoy habilitando. Ahí. ¿Le habilitás a Marilita, sí, que ya, es la cuarta última disertante? Marilita, uy, ahí está el ingeniero. Estoy habilitando a ella también. Ahí. Ya está. Marilita, te damos la... Hola. Ahí está Marilita. ¿Qué tal? Ahí vamos. Ahí estamos. Ingui. Ok. Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación, Rita, Armando, para participar de esta charla en el CAM. Es la primera vez que lo hacemos de forma virtual. No voy a negar que me pone un poquito nerviosa todo esto, después de tantos años haciéndolo de forma presencial. A ver una cosa acá, quiero acomodar estas ventanas. Ahí va.
Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, con Rita pensamos en que estaría bueno, siempre hablo mucho de eficiencia energética, y después de todo esto del COVID, la verdad, bueno, me encantaron todas las charlas. Esto del inmigrante tecnológico me superó, Rita, debo decirlo, la verdad, por eso muy, muy bueno. ¿Y qué podemos hacer con todo lo que ya sabemos hasta ahora y todo lo que nos falta, ¿no es cierto? Entonces, vamos a arrancar con la problemática de las fachadas, la problemática de los hospitales argentinos. La mayoría no fue construido teniendo en cuenta el confort térmico. Entonces, lo que hablaba Jorge de confort, es obvio que después tengan que poner split por todos lados, porque la gente no puede solucionarlo de un día para el otro, lo que no fue pensado. Ya sea porque datan de varias décadas los edificios, ya sea porque aún no se da el valor suficiente a este punto del proyecto. Entonces, el hospital trabaja, todos lo sabemos, los 365 días del año, 24 horas por día, los equipos están también trabajando con un esfuerzo enorme, y esta energía, este gasto, tiene que salir de algún lado. O sea, no es que llega de casualidad a lo que los equipos estén funcionando. Y hoy por hoy, nosotros vamos a estar mucho más cerca de estar usando el 95% en Argentina de energía no renovable. Eso no es nada bueno. Entonces ha habido un pequeño incremento de energías renovables en la matriz energética, algo de energía eólica, algo de un montón de cosas que suele, fotovoltaicas y demás, pero realmente nosotros estamos con una matriz mucho más cercana al 95% de que no sea renovable. Entonces nosotros vamos a tener un envolvente del edificio que pierde aproximadamente 50% de calor y de frío por los cerramientos opacos, no aislados, sus cubiertas, techos planos, inclinados, aventanamientos, puertas y pisos. Y vamos a tener que aislar térmicamente esta fachada, porque si no va a ser imposible hacer frente a todo esto. Entonces, nosotros vamos a estar teniendo que reducir las transmitancias de calor, mejorando los niveles de aislamiento de los paramentos, cubiertas, utilizando carpinterías, vidrios más eficientes, o sea, combinaciones de vidrios más eficientes, todo esto junto. Y en el aislamiento térmico de la envolvente, nosotros vamos a tener que también reducir todo lo que son los puentes térmicos, cosas que es mucho más complicado. Vamos a tener que pensar en la hermeticidad de la fachada, y ahí vamos a tener que trabajar junto con toda la gente de climatización de energía. Eso, que sea hermético el edificio, no significa que no haya ventilación, pero que no haya pérdidas por el tema del aire. Las aberturas y todo lo demás. Esto acá tenemos un muro y tenemos la transmisión del calor. En este caso vamos a estar con un muro, siempre el lado de caliente va hacia el lado frío, y vamos a tener que estamos perdiendo calor, no importa qué. Acá sería una placa, un revoque, un aislante, un muro tradicional y un otro revoque. Esto no tiene importancia, solo quiero mostrar que es como nosotros vamos perdiendo el calor, y que esta resistencia térmica es la inversa de la conductibilidad térmica, la capacidad del material de oponerse al paso del calor. Los parámetros de medición que nos van a dar este muro en cuanto a su aislamiento es el R. Y también vamos a tener el lambda. ¿Qué vendría a ser el lambda? El lambda es como un número maravilloso que da la conductibilidad térmica de todos los materiales. Es una propiedad
de los materiales que va a valorar la capacidad de los mismos de transmitir calor a través de ellos. Entonces, todos los materiales tienen ese número lambda. Algunos materiales, como el hormigón, el ladrillo, los metales, el lambda es muy alto. Y otros materiales, como los aislantes térmicos, la lana de vidrio, lana mineral de roca, EPS, algunos sistemas proyectados, van a tener un lambda bajísimo. Es inversamente proporcional la resistencia al espesor dividido por el lambda. Es muy importante, o sea, si yo tengo un material que tiene un muy bajo lambda, y yo tengo un material con un gran espesor, esta combinación entre espesor dividido lambda me va a dar la resistencia térmica del muro. Entonces, es importantísimo el espesor del material aislante térmico. Es muy importante. Lo vamos a tener en cuenta. Y después, nosotros vamos a tener que el muro se puede aislar de distintas formas. Por dentro del muro, por afuera del muro, por el lado interior del muro. Y en base a esto vamos a tener distintos beneficios en cada caso. Por ejemplo, el aislamiento del envolvente desde el interior del muro es algo que vengo hablando hace muchísimos años, y vamos a tratar, en general, se habla de placas, de barreras de vapor, de materiales también muy aislantes, aunque podríamos estar hablando de otros tipos como proyectados y todo esto. Esto es lo normal. Esto es un hospital construido acá en Buenos Aires por los arquitectos de BPP, de Bosque, Bisolino, Pozzolo. Bueno, esto es un revestimiento de trasdosado de placas de yeso con un aislante térmico en su interior. Esto va a lograr un muy buen resultado. En la mayoría de los casos, acá tenemos un corte, entonces vamos a ver una placa de yeso, el material aislante térmico, y vamos a lograr que la estética exterior del edificio no se altere. Esto va a lograr tener una mejoría importante en todos los ambientes y que la fachada no se altere básicamente. No es la única forma. Acá tenemos una nueva forma, digamos, que no es tan nueva, pero para Argentina sí es bastante novedosa, porque acá no se aísla mucho el envolvente desde el exterior del muro. Entonces vamos a analizar esto, que hace unos años ya vengo empezando a hablar de esto, y hoy quiero también traerle esto para que vayan pensando. Las ventajas de aislar el muro desde el exterior va a ser que voy a corregir y evitar todos los puentes térmicos. Acá, por ejemplo, esta cuadrícula que estoy viendo son todas las columnas y vigas. Esto significa que tengo puentes térmicos. En este caso de acá, nosotros vamos a ver como que no tengo un puente térmico, porque yo estoy teniendo una aislación que pasa por afuera del muro. Y este es un muro que yo tengo la aislación dentro del muro. Entonces, cuando yo llego acá, así como si fuera un dolor en un hueso, yo tengo un dolor en el edificio, un vértice muy dolorido en el sentido de que está sufriendo mi edificio. Por ahí pierdo calor del edificio. Esto, por ejemplo, es una rehabilitación energética, que es la posibilidad de adaptar un edificio con una alta demanda energética para su acondicionamiento térmico, para que se transforme en un edificio eficiente con muy baja demanda energética. Entonces, esto es una foto termográfica antes de intervención, y esto es una foto termográfica después de la intervención. Nosotros podemos ver cómo cambian los colores. Yo intercambio menos calor con el exterior, y por eso me aparecen estos colores más azulados, más fríos. Entonces yo cambié todo el avantenamiento y reforcé toda la parte del muro opaco.
Acá vamos a ver algunos materiales para el aislamiento térmico desde el exterior del muro. Y también no vamos a dejar de hablar de las fachadas ventiladas, que es una cosa que también en Argentina se usa muy poco, pero no por eso deja de ser importante. Entonces vamos a encontrar algunos ejemplos. Arrancamos con el tema de la fachada ventilada, que va a funcionar por un efecto de chimenea debido a la radiación solar que incide sobre el material de la fachada, y esto va a realmente poder hacer que esto funcione de alguna forma en verano y en invierno. Entonces, por ejemplo, yo puedo usar esto sobre un muro existente o sobre un muro nuevo. Entonces, esta fachada puede estar hecha con material que sea directo para esta fachada ventilada o sobre placas que luego las voy a revestir. En general, lo que necesito es estar creando una ventilación de aire entre la parte del exterior y el interior. Voy a tener que ventilar y acá estoy cuidando de la aislación de este muro. No significa que este muro, si es un muro de steel frame o un cerramiento liviano, no puedo encima mejorar todavía esto con un material aislante dentro de esto, además de lo que llevo afuera. Lo que sí tenemos que esto es un edificio en Milán, una fachada ventilada, es la más costosa de todas las soluciones de aislamiento térmico. También podríamos decir que es directamente proporcional a su beneficio, que es la más completa de todas, pero también tenemos que entender que estamos en Argentina y no siempre podemos lanzar mano de esta maravillosa solución. Este es un hospital de la Fraternidad, de Mupresa, con certificación LEED. Acá se está usando fachada ventilada con un aislamiento térmico de altas prestaciones, de lana mineral sin formaldehídos ni fenoles. Es un hospital sostenible y energéticamente eficiente. Acá se logra un ahorro energético del 44%, algo no menor. Otra obra de referencia, Hospital Rey Juan Carlos I, una fachada ventilada con aislamiento térmico de lana mineral, con fieltro antidesgarro, algo espectacular. Acá pueden ver la escala de la gente al lado del edificio. Es un edificio importante. Y esto es en otro sistema de aislamiento térmico desde el exterior, algo un poco más sencillo. Acá yo voy a usar un sistema de ETICS o SATE de revitalización del edificio con problemas de humedad y acústicos, utilizando placas de cemento, lana mineral, barrera de vapor, base coat y finish. Entonces, esto era el edificio antes y este es el edificio luego de una revitalización energética. Esto voy a pasar cómo es el proceso. Entonces vamos a fijar las estructuras, vamos a tener soportes, ángulos, montantes metálicos, vamos a estar armando toda esta grilla por afuera, vamos a poner la lana mineral de roca, barrera de agua y viento, podría ser otro material también, pero bueno, traje este ejemplo. Acá estaría la barrera de agua y viento, las placas, que en este caso se pueden curvar. Vamos a tomar las juntas con base coat. Luego vamos a hacer un tratamiento de base coat con malla de fibra de vidrio embebida en este base coat y listo para la pintura, elastómera o finish. Entonces vamos a tener una fachada revitalizada energéticamente y acústicamente con un acrésimo de 3,5 decibeles. Esta es la segunda opción más cara. Veníamos con la fachada ventilada, vamos con esta fachada, y ahora vamos a hacer un tratamiento desde el exterior directo al soporte. Entonces vamos a tener un SATE-ETICS o WAVES directo al muro. Esto me va a abaratar sobremanera el tratamiento térmico del edificio,
va a constar de un aislante térmico fijado al muro a través de morteros o directamente proyectado al muro, fijaciones mecánicas de refuerzo y el revestimiento posterior, que puede ser directamente sobre el material aislante con un base coat y malla de fibra de vidrio y pintura o revestimiento o un revoque decorativo. Esto, por ejemplo, es muy utilizado en Europa, como ellos tuvieron una campaña muy grande en las últimas décadas de revitalizar sus edificios, porque también hay que ver que si bien hay una corriente de que el edificio hospital, sería mejor construirlo uno nuevo y olvidarme de todo lo que tenemos, a veces es bastante útil poder aprovechar lo que tenemos. Diría que en muchos casos se podría estar haciendo una gran mejoría en los edificios que ya tenemos. Entonces, en este caso, se está colocando todo un material aislante por afuera del edificio, y esto va a hacer frente al calor en verano y también incluso en zonas cálidas, porque esto ha nacido en zonas frías, Marilita, pero hoy... Sí. Marilita, podríamos ir redondeando porque estamos como en hora. Bueno, Perdón. yo creo que estoy bien. ¿Cuánto tengo? 2 minutos. 5. Ay, qué amor. Pero, por favor. Bueno, Dale, en cualquier momento Lucía de Expomedical nos corta, pero vos seguís. Dale, Rita, dale. no te hagas problema igual, podemos demorarnos unos minutitos, no hay problema. Ok. Gracias, Dale, Lucía. Gracias, Lucía. Bueno, este es el sistema más utilizado en Europa. Va a permitir rehabilitar las fachadas de forma muy fácil y económicamente, y como decía antes, hace también un aporte acústico a los muros de las fachadas. Con una protección exterior, la durabilidad es ilimitada. Esto va a funcionar muy bien. Entonces, en este campo de hacerlo por afuera, otra propuesta del material del aislante térmico es un mortero termoaislante proyectado de manera continua sobre el soporte. La capa aisladora, al ser continua, te evita las fugas y nosotros no vamos a tener puentes térmicos. Vamos a pasar por encima de todo lo que son columnas y vigas, y vamos a tener uno de los casos que podría ser morteros de cal, con aligerantes aditivados especiales que le van a conferir unas propiedades excelentes, con un lambda muy, muy bajo, igual que cualquier otro lambda que podría tener de lana mineral, de lana de roca, de EPS, que todos tienen un lambda muy, muy parecido. O sea, acá no es cuestión, también con la densidad se modifica, pero vamos a tener una modificación en este tercer decimal, cosa que realmente no va a ser importante. Y esto luego de seco va a adquirir una gran resistencia mecánica. Se va a proceder luego al base coat, y dependiendo de la fachada se coloca también una malla de fibra de vidrio embebida en este base coat. Y finalmente el finish, o un revoque respirable. Y vos tenés un edificio totalmente reciclado. Pero esto también se puede dar en obras nuevas. Este es un caso de una fachada, donde acá vienen proyectando, y luego va a tener la terminación final. Otra obra que está hecha desde afuera, y esto sería también como un ejemplo, acá se ha puesto lana de roca de 200 milímetros de espesor en el exterior. Bueno, realmente es una rehabilitación potente. En general acá en Argentina no se usa más que 5 o 10 centímetros de espesor, no porque no lo necesitemos, sino porque la gente en general no quiere pagar, o porque nuestra legislación no es tan fuerte. Sobre esto voy a pasar muy rápidamente, porque ya estamos en tiempo de descuentos. Marilita. Este es un mapa de Argentina, ya estoy.
Este es un mapa de Argentina con las distintas zonas bioclimáticas y deberíamos responder a todas ellas. Este es el famoso decreto. Vamos a tener la ordenanza de Rosario, también está haciendo lo suyo. Acá tenemos el tema de la, ¿cómo se llama? El etiquetado energético. Y les quiero mostrar una comparativa térmica. Un momento, por favor. Sos terrible, Marilita. Hacé una cosa, te pido por favor. Ya terminé. Tengo 3 y terminé. Comparativa térmica entre 3 muros de ladrillo hueco y le comento que el 80% de la Argentina está hecha con ladrillo hueco. Entonces tendríamos uno de 18, el nivel C no cumple ni siquiera con el nivel B. Una es un revestimiento por el lado interior, que me va a cumplir con el lado B, con el nivel B en invierno y con el nivel A en verano, y por el otro lado una capa por el lado de afuera, que con 25 milímetros me cumple nivel B ya en invierno, y con 35 milímetros me cumple el nivel A. Entonces yo tengo una gran mejoría. Conste, que quiero dejar dicho, que en Chile, el primer país que tuvo una reglamentación térmica en toda Latinoamérica fue Chile, vigente de 2007. Es obligatorio para todas las distintas zonas bioclimáticas y para todo el país de punta a punta. Conclusiones: siempre es aconsejable actuar en el muro completo, en aventanamiento. La rehabilitación del muro por el exterior no altera el funcionamiento del edificio, siendo óptima para el caso de hospitales, obviamente. Y aunque pueda ser costosa al principio, esto se ve rápidamente reflejado en el tema de disminuir gasto de calefacción y refrigeración. Gracias a todos. Acá estamos. Pará, no desbloquees porque muchos están diciendo que es interesante el tema. Deja el correo, así te pueden contactar, porque realmente yo creo que aire acondicionado y aislamiento térmico son 2 hermanos que van de la mano. Gemelos. Confort interno. Son hermanos gemelos. Bueno, estamos con muy poco tiempo, ¿no? Salvador. Rita, si quieren ampliar un poco más, no hay ningún problema con el tiempo, ¿eh? Si quieren, podemos seguir como ¿Cuánto tiempo nos da bien, entonces? Podemos extender los 15 minutos más, no hay problema, ¿eh? Vemos que hay preguntas también, así que yo preferiría que a lo mejor si hay preguntas, me parece que quizás podría ser más enriquecedor que algunos plantearan alguna pregunta, ¿les parece? ¿O vos, Marilita, sí, con algo en el buche? ¿Quién? ¿Yo? Vos, sí. No, yo ya estoy, si quieren hablar, las preguntas me parece más interesante. Mira, acá hay una para Jorge. Fueron tan claros todos los exponenciales que no hace falta hacer muchas preguntas. Fueron excelentes. Rita, gracias, Salvador. Gracias. ¿Cómo estás, Salvador? Qué gusto. Por favor, de su bienvenida y despedida para el tema del CAM. Desbloquea al ingeniero Negrotti y a Jorge, porque hay preguntas para ellos. Y perfecto. Díganos algo, usted como padre del CAM. Salva, ¿me escucha? Sí. Bueno, estos tipos de show son muy buenos porque nos hace unir a todos en esta pandemia que no termina nunca. La verdad que han sido muy claros. Jorge con su parte de aire que es tan importante en este momento. Lo que me llamó la atención tremenda que pongan split en los quirófanos. Eso es tremendo, ¿no? Hay muchos. Sí, hay un montón. Y Rita, que siempre está muy al tanto, y me acuerdo cuando en principio siempre hablábamos de que había que concientizar a la gente, y siempre esto está al día. Los felicito a todos, muy buenos. Gracias. ¿Podés dejar de compartir, Salva. Marilita? Un abrazo. Ay, sí.
Espera un momento, por favor, que ya dejo de... ¿Ya está? ¿Ya dejé Ahí, de compartir? ahí lo sacamos, listo, ya está. Perfecto. Disculpen. Te hago una pregunta. ¿En el aislamiento proyectable exterior se usan juntas de dilatación, Marilita? Sí, sí, se usan juntas de dilatación. Estoy leyendo las preguntas que hay, por eso. Ah, perfecto. Sí, sí, sí. Sí. Para Jorge, ingeniero Castro, ¿qué piensa de los grupos portátiles Casaba? Son buenos. No, yo lo que me parece que se está refiriendo es a los purificadores de aire. Debe ser eso. O sea, a ver, vamos a ponerlo, digamos, en el qué es. Es un equipo, o sea, supongo yo que está refiriéndose a eso, no importa la marca de que sea, porque hay de muchas marcas, lo que hace es hacer pasar el aire por un filtro. Entonces, obviamente, va a retener partículas. Lo que no tiene es aire exterior. O sea, yo soy partidario del aire exterior. Porque, ¿qué pasa? Está recirculando el mismo aire. Obviamente que va a retener partículas, que si esas partículas tienen algún tipo de virus o de microorganismo, lo va a retener en el filtro. De ese punto de vista, tiene su efectividad. Pero yo, particularmente, en gastar dinero, prefiero gastar dinero en una dilución, o sea, un aporte de aire exterior fundamental. Obviamente, de una obra nueva, con un equipo nuevo, lo mejor. Si hay que hacer una refacción, bueno, tal vez poner este tipo de ventilación con recuperación de calor y que va a tener el aporte de aire exterior necesario. Entonces, de ese punto de vista. Gracias, Jorge. Marilita, ¿tenés experiencia con pinturas termoaislantes? ¿Son eficientes a pesar de su espesor reducido o es marketing? Marilita. Mira, sí, estoy pensando lo que voy a contestar. Ah, perdón. Estaba pensando. Mira, hay unas pinturas termoaislantes, unas nanopinturas. Esas nanopinturas, si tienen las partículas esas, algo que empezó a venir algo de esto en Argentina, podrían ser eficientes. En general, esto es algo, o sea, como yo lo dije, la resistencia térmica va en función del espesor. Entonces, bueno, esas pinturas hay que ver bien qué tipo de pinturas son. O sea, francamente, no es algo que esté todavía en el mercado y es algo que es interesante investigar. Yo realmente lo que sí tengo mucha experiencia es en todo lo que es el revestimiento por el exterior del edificio, que esto es algo que está usando en Europa, pero por 2 o 3 décadas ya para atrás, y que realmente han recuperado muchísimos edificios, gran parte de su parque edilicio, porque no pueden permitir que los edificios sigan perdiendo eficiencia térmica. Entonces es cuando yo llamo la atención para que acá en Argentina, más allá de lo que se construya nuevo, y que de hecho se está construyendo también con estos sistemas, también de ir para atrás y recuperar lo que tenemos. Eso es el tema. Gracias, Marilita. Jorge, ¿son útiles los equipos móviles de UVC? Debe ser ultravioletas. Volvemos a lo mismo, o sea, obviamente todo es bueno desde el punto de vista cómo funciona el UVC, es decir, lo que genera, emite ondas, digamos, radiación ultravioleta en la banda C. Eso, digamos, expuesto por mucho tiempo, mata, o sea, no es que mata, sino que trabaja sobre el ADN de los microorganismos. Obvio que es muy bueno. Ahora, eso no reemplaza a la dilución de aire, o sea, a la renovación de aire exterior. Eso es un complemento, que es bueno, pero no es el todo, ¿no? Con eso solo se soluciona el tema. ¿Sirven los ozonizadores? No, el ozono no está recomendado para el uso, digamos, o sea, porque produce daño. O sea, vuelvo al tema de UVC. El UVC genera ozono, pero los tubos UVC que se utilizan para todas estas aplicaciones
digamos, están libres de la generación de ozono. Digamos, el vidrio tiene, el cristal, tiene un filtro, que ese filtro no permite, digamos, que se genere ozono. O sea, el ozono es nocivo, no es algo que no se utiliza directamente. Jorge, ¿se pueden conseguir protocolos de aire acondicionado e infraestructura? Bueno, sí, hay protocolos, digamos, están lo que, vuelvo a reiterar lo que al principio hablé, está lo de las RAE, que está, si me lo mandan por mail, yo se lo mando sin ningún problema. Está lo que también mencionó Armando, el tema de lo que hizo ADAI. Lo de las RAE yo lo tengo en PDF, lo puedo mandar sin ningún problema. Y después estará el tema de la norma IRAN que estamos trabajando nosotros, que obviamente es muy completo, ¿no? Digamos, pero no hay ningún problema, me lo piden por mail y yo se lo envío sin ningún problema. Sí, es importante que la revista de ADAI de COVID la pueden descargar, el anuario, También. la página del ADAI realmente tiene muchos elementos de aporte, además algunas experiencias, así que está bueno para aquellos que quieran profundizar en el tema. Y el que quiera entrar a SRAE, capítulo argentino, a SRAE Argentina, ahí está también, digamos, lo de los protocolos de ASRAE, para aire acondicionado, ahí están. Si no me lo piden por mail, sin ningún problema, yo se los envío. Estoy leyendo las preguntas a ver si, bueno, además de felicitaciones, saludos para Salvador, grande Salvador. Bueno, a todos nos felicitan por las presentaciones y nos dicen que gracias a todos ustedes por haber venido. Armando, ¿querés agregar algo? No, Rita, vos tenés la palabra. A ver, esto para todos. ¿Quién inspecciona y penaliza el cumplimiento de estas normas en instituciones privadas y públicas? Sobre todo, por ejemplo, con el tema de aire acondicionado. Porque en realidad es el Ministerio de Salud o el Ministerio o la parte constructiva, pero desde el punto de vista de la infraestructura, ¿quién debería verificar? Lamentablemente, Rita, lamentablemente no hay una normativa, no existe una normativa, existen recomendaciones, o digamos, existen lo que el Ministerio de Salud, digamos, pero de la Nación, ¿no? Digamos, pero es muy pobre, digamos, muy elemental, ¿no es cierto? No existe algo, ¿no? Por lo que hace el Ministerio de Salud es habilita, ¿no es cierto? Después está en cada provincia o en cada municipio lo que le pida localmente, pero no existe una normativa a nivel nacional. La norma IRAN 80-400, que ya en breve va a ser un marco que obviamente no es de cumplimiento obligatorio, pero sí trataremos de que los diferentes organismos gubernamentales lo vayan adoptando. Entonces, esa va a ser muy completa desde el punto de vista que si se hace una obra o se hace algo y tiene que estar bajo norma, eso va a llevar a que las cosas se hagan bien. O sea, es un poco, por eso hago hincapié en el tema de norma IRAN, porque es algo, y estamos participando junto con la UBA, diferentes profesionales, y como dijo también Armando, diferentes organizaciones, está RAE, está DAI, hay diferentes, digamos, y eso va a tener realmente algo, digamos, un efecto muy positivo en todo el país, porque yo creo que, digamos, nadie se va a poner en contra, es como el matafuego, el segundo norma IRAN, digo el matafuego porque es algo fácil de ver, ¿no es cierto? O sea, la norma IRAN en diferentes rubros especifica y normaliza diferentes productos o diferentes instalaciones. Esto lo mismo va a ser, eso es algo bueno. Sí, lo interesante sería que también se legislara un poco sobre lo que decía Marilita del tema del aislamiento térmico, porque es clave para garantizar la eficiencia energética y el confort, el tema del aislamiento, ¿no? Sí. Nosotros en la norma hacemos, perdón Armando, nosotros en la norma... Lo que iba a agregar, que por ahí sería necesario que fuera algo más integral, no que cada una de las instalaciones tenga algo individual y separado. Debería haber algo integral, como tenés, por ejemplo, cuando estás certificando LEED, que vos tenés una cantidad de rubros que estás cubriendo. Es decir,
está la certificación LEED, que también te permite certificar en todo lo que tiene que ver con operación y mantenimiento posterior. O sea, no solamente es LEED de diseño, sino que hay una LEED, pero lo que pasa es que es costoso y para cumplirlo hay que estar muy bien. O sea, yo creo que primero tenemos que levantar las instalaciones y después entrar en la norma, porque si en este momento empezamos a poner normas, como bien decís vos, si se llega a si la norma que ustedes están, sobre la cual se está trabajando, de HVAC, llega a tenerse que aplicar en forma compulsiva, digamos, que hay que certificar, son muy pocos los que van a poder aplicar todo esto, ¿no? La idea es hacer algo progresivo, o sea, la idea es que, digamos, los que son obras nuevas, obviamente, se hagan bajo norma, esa es la idea. Exactamente. Y después, como hizo AEA en su momento con todo lo que tuvo que ver con el tema eléctrico. Ni más ni menos. Ahora nosotros hacemos mención... De forma progresiva. Nosotros hacemos mención a las diferentes, cuando existe la eficiencia energética, por ejemplo, otra cosa que no se habló acá, pero que es muy importante. Estamos hablando de COVID, por eso nos convocamos en este tema, pero otra cosa importante es el tema del ruido, por ejemplo. Entonces, existe una normativa de ruido que nosotros le hacemos mención. También existe una ley de la ciudad, pero también hay que llevarlo a todo el país, que es mucho más complejo, porque, digamos, nuestro país es muy grande con diferentes realidades. Entonces, lo que nosotros hacemos hincapié en lo que es normativa IRAM, dentro de IRAM, a las normativas existentes. O sea, por ejemplo, ruido, que nos tenemos que hacer cumplir la normativa de ruido. En la ciudad tenemos la norma, la ley de la parte de contaminación acústica. Entonces, todo eso es ir creciendo de a poco, ¿no es cierto? Pero, digamos, siempre en ese marco, o sea, las diferentes, eficiencia energética, ruido, todo tiene que ver, bioseguridad, que sería lo que hablamos hoy, todo va de la mano, ¿no? Claro. Por ejemplo, en el tema ascensores, que es otro tema interesante a tomar. Cada municipio tiene su propia normativa. Está bien, si no la tiene, remite a la Ciudad de Buenos Aires, remite a Cava. Pero lo que pasa es que no está bien que no haya una normativa genérica. No puede ser que cada municipio, por necesidades propias, por decirlo de alguna forma, aplique con una normativa aparte. Tendría que haber un marco mínimo para todos. Exactamente, hay cosas que no cierran por ningún lado. Subimos la vara. Exactamente. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Quiere despedirse usted? Porque ya estamos más que pasados. ¿Quiere despedirse usted en nombre del CAM? Salvador. Bueno, la verdad que han estado todos pero muy bien, sumamente actualizados. Casi hablan del futuro, que es una de las cosas que no sabemos qué es lo que va a pasar, si va a ser para bien o para mal. Bueno, les deseo muchas felicidades a todos y sigan con este sistema. Gracias. Chao, Salvador, gracias. Gracias a todos. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias a todos, muchas gracias Rita, muchas gracias Jorge, muchas gracias Armando, muchas gracias Marilita. Les queremos decir, ahí veo una consulta, la grabación sí la vamos a subir a nuestro canal de YouTube, así que van a poder revivir la actividad en el canal de YouTube de Expo Medical, ¿sí? Bueno. Entonces damos por finalizado, le agradecemos mucho como siempre al comité participando en las capacitaciones de Expo Medical. Los esperamos entonces mañana. Vamos a continuar con las capacitaciones virtuales, así que si se quieren seguir conectando los próximos días, los esperamos a todos. Muchísimas gracias y que tengan buenas tardes. Gracias. Gracias a todos por venir. Para mañana. Chao, gracias. A la computadora que me mande la dirección para escucharlos mañana. Bueno, ahora mandamos a Rita todo. Ok. Gracias. Bueno, gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Chao a todos. Hasta luego.